Buenos días a todos. Hoy es día viernes 18 de octubre. Estamos ya en el caso número 9, último día de la edición del Umbrella Week por cuarto año consecutivo. Estamos ahora en vivo desde el Hospital Clínic de Barcelona con el doctor Xavi Freixa. No nos va a poder acompañar este año Ander Regueiro, pero tenemos a Eduardo Flores y, por supuesto, a Laura Sánchez. Ahora van a presentar al resto del equipo de enfermería que acompaña por ahí. Y de moderadores tenemos al doctor Marcos García Guimaraes y al doctor Juan Casanovas del Hospital de Lleida y al doctor Juan Gabriel Córdoba del Hospital de Albacete. Os doy la bienvenida. Hola. Hola. Bueno, yo creo que podemos ya empezar, ¿no? El caso. Perfecto, pues nada, primero de todo, gracias por la invitación, gracias a SMT, gracias a LifeTech también por la oportunidad. Y vamos a presentar un caso de cierre de orejuela, un cierre de orejuela que para nosotros es un tipo de orejuela que puede ser más complicado. Y bueno, un poquito entre todos, pues hacer el proceso completo. Nosotros ya sabéis que trabajamos con sonda Mini 3D, con lo cual vamos a hacer la inserción en directo. Primero de todo, presentar al equipo, como ya habéis dicho, pues Laura estará haciendo la imagen. Tenemos a Edu Flores, Andrea Ruberti, que es el fellow, que están cogiendo los accesos. Y después de enfermería tenemos a Rosa Domínguez y a Montserrat. ¿Vale? A Montse Pardo, y fuera está Martrilla, y bueno, ahora no veo a nadie más. Yo creo que podemos empezar con lo que sería la presentación. Pues tenemos una paciente de alto riesgo, una paciente de 79 años, mujer, ¿vale? Hipertensa, con una enfermedad coronaria, de momento está tratada médicamente, insuficiencia renal con filtro de 45 y una FA paroxística. Cada vez tenemos más pacientes con FA paroxística que vienen aquí a la sala en sinusal. Esto añade para mí un grado de complejidad, ¿no? Porque la orejuela es contráctil. Esta señora, la indicación es que ha hecho múltiples ictus a pesar de DOAC, ¿vale? Está con la apixaban a dosis reducida porque aparte también sangra. Y le han tenido que hacer una cauterización. Siguiente. Y como veis es una orejuela, pues la orejuela que para mí es un poco más complicada. Esta orejuela cónica, que colapsa, que reduce el diámetro y con un ostium bastante abierto. Siguiente. Aquí veis, pues en otro plano, pero también un poquito, parece que se abre un poco distalmente. Siguiente. Y en un plano de 135, la otra cosa compleja es toda la trabeculación distal que tenemos, pues bueno, que como sabéis, esto también para el tema de fijación siempre complica un poco las cosas. Y como veis a la derecha parece que tengamos un plano o un eje largo, con bastante diámetro, en cambio a la izquierda, pues muy reducido. Siguiente. Esto lo podemos ver pues aquí, ¿no? En un 3D, aunque el 3D lo repetiremos. Si parece que vayamos a una zona más, el corte, una zona más de landing zone convencional a 10-15 milímetros del ostium, parecería que ahí tiene una conformación, veis la imagen de abajo a la izquierda, muy triangular. Eso es, digamos, complicado para la fijación del dispositivo, aunque el hambre en estos casos es buen dispositivo porque se fija bastante bien, pero lo complica. Y siguiente. Y bueno, y lo que habíamos dicho, que distal, pues bueno, tenemos esa zona más grande. Entonces, ¿qué tenemos? Una orejuela en ritmo sinusal que colapsa, es una orejuela elíptica, es cónica y encima tenemos la mitad bastante próxima, con lo cual no podemos ir con un disco descomunal. El landing zone es de 15 por 24 en esa zona que os enseñaba y un ostium de 29 por 27. Siguiente, y ya acabamos. Entonces, hay dos opciones, o ir a landing zone en esa zona triangular y sería más o menos un 26-32, o irnos a una zona más distal, ¿vale? Y utilizar un dispositivo especial, ¿no? Para asegurar un poquito y aprovechar esta zona que se ensancha. De todas maneras, esto lo decidiremos en directo. Entonces, ahora si queréis, no sé si queréis discutir el caso o no. En todo caso, nosotros, nuestra manera de hacer las orejuelas es esta. Hemos cogido acceso por la vena femoral derecha, hemos puesto un ProGlide para precierre porque nosotros las orejuelas las damos de alta el mismo día. En este caso hemos cogido una arterial, pero no por nada, porque vamos a hacer un CATE derecho. Hay un CATE, unas coronarias después, pero esto es solo este caso, que hablaremos después fuera del directo. Y ahora que la señora está despierta y con el acceso,
que lo hemos hecho ecoguiado, pues Laura va a empezar con la inserción de la sonda mini y en ese momento vamos a acabar de decidir. Intentamos hacerlo esto después para minimizar el tiempo del paciente con la sonda dentro, ¿vale? Entonces, bueno. Laura, no sé si quieres... Sí. Bueno, sí. vamos a hacer la inserción y sobre todo es que como la sonda es muy blandita y es más pequeña que una normal, el paciente tiene que colaborar bastante. Entonces, a ver, no sé si se ve la sonda. ¿Se ve? Es que Rosa me lo tapa. Vale. Bueno, Rosa, anem a practicar-lo en passar, perquè veurà que és més difícil amb la sonda. En passem? Vale. Sí. Em passo, o sigui, simplement... Saliva. Saliva. Vale, molt bé. No, però ho ha fet perfecte. I ara provem amb esto, que és més difícil. Es importante la colaboración del paciente, ¿abrimos? por eso le estamos enseñando vale. que tiene que tragar y por eso tiene que estar despiertos. En pacientes muy dormidos no tragan bien, tienen que estar en bastante colaboradores. Entonces, el nivel de sedación en esta fase es bastante reducido. Difícil. Perfecte, i ara ho farem amb la sonda. Xavi, ¿cuánto tiempo hace que estáis trabajando con sonda mini? Rosa, Pues ahora ya hará prácticamente un año, yo creo, ¿no, Laura? En passem? Bueno, sí, no, un año respirar. Casi. Es igual 6 meses. Nosotros, esto de la sonda mini, sí. realmente nos permite... Ara, perfecte. Mira, bueno, ya lo respirem fons pel nas. Como al final lo estamos haciendo con la imagen 3D, con MPR, igual que una sonda convencional, nos permite incluso, si tenemos todos los dispositivos aquí en el almacén, es incluso saltarte hasta el screening. Espera, que la porque al final no va a cambiar nada. Tú tienes la imagen igual de un 3D convencional y tienes todos los dispositivos, con lo cual se puede decidir en ese momento. Y bueno, esto facilita mucho las cosas. Medicación. Perfecto. Vale, pues ya estamos. Entonces, Laura, comenta, ¿no? Sí, no, que es muy importante la colaboración del paciente, porque si no, no pasa esta sonda, no es como la estándar. Entonces sí que tienen que practicar también con el mordedor puesto, porque realmente tragar con el mordedor puesto, si intentáis tragar con la boca abierta, es muy complicado. Entonces, por eso practicamos un poquito antes de poner la sonda y veis que la introducción ha sido sencilla. Entonces tenemos un poquito de aire. Vamos a ver si encontramos una imagen un poquito mejor. Y sobre todo vamos a mirar la orejuela. Perdido ahí. Sí, está hipovolémica. Conexión, yo creo. Ay. ¿Nos oís? Perfectamente. Sí, ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Hubo un momento que se perdió, pero... Vale. Vale, no, que lo que decía es que nosotros hacemos ahora unas medidas después de la inserción, pero si cuando hacemos la punción transeptal la paciente está hipovolémica, las volvemos a medir. Entonces, bueno, aquí veis el biplano, que es bastante parecido al que teníamos, y ahora hacemos las medidas 3D, que realmente nosotros siempre medimos en 3D lo que es el landing. Ahí está. Un segundo, que con el aire es un caso un poquito más difícil de lo habitual. Aquí. Vale, entonces adquirimos el 3D, que aquí se puede ver que realmente la calidad de la sonda esta, aunque sea pequeña, es muy buena. Y entonces con esta imagen adquirida, que aquí abajo lo que tenemos es la mitral, aquí se ve la aorta, entonces esto es zona anterior, pulmonary ridge y el ostium. Entonces lo que hacemos ahora es pararlo y usando la reconstrucción multiplano, el FlexiSlide, digamos que lo que primero hacemos es alinear para tener dos ejes largos en la parte de abajo y luego lo que hacemos es, por una parte, mirar en qué momento está más dilatada, que sería aquí, y luego primero girar desde aquí del eje corto, ahora que lo tenemos alineado, hasta que tenemos todos los puntos de referencia para poder buscar el landing. Que aquí abajo lo que tenemos es la mitral, la arteria circunfleja y el pulmonary ridge. Entonces, digamos que a partir de aquí será donde vayamos moviendo para luego tener arriba el eje corto. Ups. Aquí. Entonces... Aquí más o menos creo yo que sería el sitio. Aquí buscamos en los dos planos, aparte que este coaxial, como puntos de apoyo, ¿no? Y aquí veis claramente que la orejuela en el de la derecha se cierra y en el de la izquierda está muy bien alineado. Entonces yo creo, y aparte aquí redondo, o sea, realmente
Aquí un poquito más abajo, si os fijáis, ya empiezan a abrirse se hace muy oval y empiezan a abrirse los diferentes lóbulos. Los lóbulos, sí. Fijaros yo creo que la calidad aquí- de imagen, ¿eh? sí, sí. Es bastante alucinante. Yo creo que aquí es un buen sitio, ¿no?, para medir. Sí. Entonces aquí simplemente medimos, eso sí, siempre en el eje corto, no en los largos. Por aquí vemos realmente el diámetro máximo y mínimo, que es un máximo de 21 por 17. Y ahora lo que haremos será también mirar un poco el ostium, aunque como está tan cerca la válvula mitral, del todo no podremos, creo yo, ponerlo encima del pulmonary ridge. Entonces simplemente aquí si queremos medir el ostium, tenemos que movernos hacia el ostium y girar, que yo creo que más o menos quedará por aquí. Porque si no nos meteremos mucho en mitral, Xavi. Aquí. Esto sería 31 por 24. Bueno. Pasa que yo creo que habría que meterlo un poquito hacia adentro, porque si no nos meteremos en la mitral, que es el riesgo que hay en estas... Bueno, después lo que haremos, que también otra de las cosas que hacemos es medir la presión en la izquierda después del transeptal. Aquí, bueno, pues tenemos un landing zone con un diámetro medio más o menos aproximadamente de 20, 19, ¿no? Pues optaríamos más por un 24 o 26. Yo, en este caso, cogería un dispositivo convencional que tiene el disco 6 milímetros más grande, es decir, sería 24 o 30, que nos quedaría con ese Mostium 31 igual poco, y el otro sería de 32. Yo igual cogería 26-32. No sé qué os parece a vosotros. Teníais elegido previamente un 26-32 más o menos, en el estudio previo. Ahora os ha salido la zona de landing un pelín más pequeña, pero es verdad que la otra opción que planteabais era ponerlo un poquito más profundo, ¿verdad? Y sobredimensionar más a algo más el disco, ¿no? Lo que pasa es que igual no tiene distancia, digamos, hasta la mitral como para poner un disco de 34 que habíais planeado inicialmente, ¿no? Sí. Aparte, creo que se ha visto muy bien la anatomía. De hecho, se ha visto para mí mejor de cómo estaba realmente en el eco que teníamos previo. Yo creo que sí, que haremos un implante más convencional. ¿Vale? Pues vamos a por el transeptal, si os parece. Muy bien. Vale, pues aquí ya tenemos el bicava en la izquierda y con biplano lo que nos da el eje corto en la derecha, que lo que siempre hacemos es invertirlo para que se vea igual que si fuera un eje corto directo. Ay, espera, me habéis movido. Aquí. Entonces tendremos superior aquí, cava superior, el inferior estaría para aquí, anterior, posterior. Entonces ahora con la línea de biplano lo seguiremos mientras bajan. Vale, estáis ya casi. Segundín. ¿Que se os ha ido? ¿No lo ves? Estamos ahí. Tenemos que bajar un poquito más. Sí, estás muy anterior. Te ha pasado por el FOB. Estamos muy anterior, vamos a retirar. Está metido en el canal del FOB al bajar. Y ahora estamos. Vale, ahora sí. Vale, aquí estáis posteriores. Inferior, no sé qué. Habría que bajar un poquito más, pero tiene hipertrofia lipomatosa. Un poco difícil con este... Aquí estabas bien. ¿Sí? Sí, un poquito más. Te ha vuelto a resbalar. Que estás de posterior estoy bien, pero bueno, como sabéis, siempre el posterior da un poquito más igual. Lo importante es ir inferior. Voy a ir ahí. Ahí están muy bien. Yo creo que estamos bien ahí. Sí, ahí no puedes ir más. Vale, pues voy a pinchar ahí. ¿Te has resbalado? A ver. Sí, está bastante gruesito. Te has resbalado a superior. Vale, pues mira, vamos ya que estamos y así enseñamos un truquito. En un steel core, por favor. Digamos, igual si hubiera insistido lo podemos atravesar, pero si es chulo también y lo veis. Y el diámetro que queda por detrás no es muy amplio, o sea que iremos más seguros también para no hacer fuerza. Sí. Entonces, la steel core, que se pueda utilizar una guía de angioplastia, pero también se puede utilizar la steel core. La steel core, la gracia que tiene es que es 0,018, con lo cual el agujero que hace es un poquito más grande que sería una ABH, una guía de angioplastia convencional. Entonces, después facilita el paso de la aguja del transeptal. Entonces, a nosotros nos gusta mucho. Y después la otra cosa, que la otra punta es como muy floppy,
y después cuando lo invertimos también va muy bien para ir a la pulmonar. Entonces, es una guía con muchísima fuerza. Vamos a avanzarla. ¿Estamos bien de posición, Laura? Si puedes bajar un pelín más. Vamos a bajar un pelín más. Ahí, ¿Te parece ahí? Sí, estás medio atravesado. Espera un segundín. Ahí estás bien. Espera. Vale. Pues vamos, ahí noto que no pasa. Se te ha ido hacia anterior, ¿eh? Y ahora ha pasado. Sí, has pasado un poquito anterior, ¿eh, Xavi? No sé si quieres repetir. Bueno, pues repetimos. Tiramos para atrás. Pues te has resbalado. Es muy importante perder el tiempo necesario con el transeptal. Espera un segundo que te estabilizo. Es que es la zona que tiene aire del esófago. Aquí. Por escopia, Nosotros también usamos una guía, a veces cuando vemos que se resbala mucho cuando intentamos hacer master, usamos una guía dedicada que se llama SafeSet, que igual la conocéis, que también pincha un poquito y luego coge forma de J y es bastante segura. Y bueno, es verdad que hace la misma función esto. ¿Estás atravesado, Xavi? No, pues retiro. A ver. Aquí. Ahí mejor. Ahí mejor, ¿eh? ¿No? Sí, claramente. Sí, sobre todo vale, el pues posterior. ahora veis el steel core, ahora voy a cruzar y veis que ya ha cruzado. Sí, ahí mejor. ¿Vale? Entonces, ahora la aguja la continúa y sigue y simplemente avanza un poquito. Y ahora invertimos la guía y ponemos igual con el dilatador, si no podré. Mira, con este mismo. Bueno, es un buen truco, Xavi, porque es verdad que con las guías de coronaria, ¿no? Muchas veces cuando das la vuelta el agujero es tan pequeño que tienes que volver a pinchar otra vez. O sea, nosotros nos pasaba sistemáticamente esto que dices. Y aparte la otra cosa que también te da más soporte esta guía, ¿no? Al ser un poquito más gruesa. Es una guía que también nos gusta mucho, por ejemplo, para hacer cates derechos. Con el SWAN también va súper bien esta guía, porque te da soporte y pasa por dentro un SWAN. Bueno, ahora ya veis que hemos pasado. Estáis en pulmonar, sí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que hacemos, bueno, obviamente mirar lo del derrame y siempre medimos la presión, que es un ejercicio que antes no hacíamos y ahora siempre lo hacemos. Y nos hemos encontrado alguna sorpresa de casos con presiones negativas, que le hemos tenido que dar muchísimo líquido. ¿Vale? ¿Cero? Más importante en estos casos en sinusal, ¿no, Xavi? Supongo que puede haber mucho cambio en las dimensiones, ¿no? Con el tema de la contractilidad y eso. Sí. Hemos tenido Después del tema del sizing. Sí, vale. Del tema del sizing, supongo que tenéis más tendencia a sobredimensionar en estos casos, ¿no? Que da un poco más de miedo, pues supongo poner. Sí. Porque es verdad que tenemos tendencia a coger dispositivos más, ¿no? Con poco oversize en el landing, pero es probablemente en estos casos en los que merezca la pena ser un poco más prudente. No sé cómo lo hacéis de rutina en estos casos. Pues la verdad que en el sinusal tampoco no cambiamos mucho. Lo que sí que en esta orejuela, que es bastante redonda, el oversizing te da menos miedo, ¿no? Aunque colapse un poco. Yo creo que el oversizing lo basamos más en esta elipticidad, ¿no? Siempre en función del diámetro medio, pero cuando es bastante redonda, como es el caso, que no lo parecía al principio, pues bueno, lo hacemos. Como veis, la presión es buena, tenemos una presión en torno a entre 15 y 20, ¿vale? Con lo cual las medidas son correctas y ahora daremos la heparina, ¿vale? Entonces, Montse, ya ¿os parece como las presiones son correctas, las medidas también son correctas? Entonces ya yo creo que tiraríamos por lo que habíamos decidido, ¿no, Laura? Sí. Que es el 2632. ¿Lo preparamos? Otro truco bastante... No, hablar, perdón. Cuenta el truco, que será más interesante. No, que se nos acabó las guías extra stiff y tuvimos que empezar a utilizar Landerquiz. La Landerquiz, que es una guía obviamente bastante agresiva, para lo que es patología transeptal, mitraclip, orejuelas, es una pasada de guía.
Es una guía que va muy bien, la dejas en la pulmonar y como queda recto, porque no hay ninguna curva, te da un soporte bestial. Ahora volvemos, ¿no? Porque obviamente es más barata la guía normal, volvemos a la rutina porque ya las tenemos, pero que si tenéis algún problema, una Lander Twist aquí va muy bien. Vale. Sí, lo que yo quería decir respecto al sizing con el lambre es que yo creo que sí que tiene una ventaja en el sizing y es que como se ancla también lo que es la umbrella y suele, digamos, ser bastante estable y digamos que el cierre fundamentalmente es a través del disco, es verdad que yo es un dispositivo que no tiendo a sobredimensionar mucho. Intento fundamentalmente que se ancle y si tengo que sobredimensionar un poquito más el disco, pues mejor. No sé cómo lo hacéis vosotros habitualmente, pero no lo hago, por ejemplo, como con el Amulet, que sí que tendemos un poquito a sobredimensionar algo más. Sí, no, bueno, un poco... Lo digo. Sí, lo que dices, también es verdad que ahora está también muy de moda el tema este del sinusal y el derrame pericárdico tardío, ¿no? Que tampoco no sabemos mucho, ¿no? Si es por culpa de la pulmonar, si sabemos que es por el colapso de la orejuela o es porque es. Pero sí que es verdad que esto iría un poquito a favor. El hambre es muy versátil, la verdad. Yo creo que como siempre, el ancla es el lóbulo y tenemos que decir en función de él un poquito también del disco. En este caso, yo creo que lo que comentamos, al ser redondo y al ser aún en la parte de entrada es cónico, o sea, la entrada es cónica desde el ostium al landing zone, pues este pequeño oversizing nos permite, si nos quedamos muy grandes, ir un poquito más proximal, ¿no? Y no creo que haya mucho problema. Sí. Vale, os enseño otra cosa que hacemos. Nosotros antes utilizábamos pigtail en este punto. Como nos esmeramos bastante, intentamos perder el tiempo necesario con el transeptal, nos ponemos ahora en RAO y decimos, hacemos la prueba. La prueba consiste en, simplemente en esta zona con la guía en la pulmonar, ¿vale? Retiramos el dilatador para que no se vicie el catéter de las curvas y retiramos la guía. Y vamos retirando y si vemos que la orejuela, que el introductor, como es este caso, cae directamente dentro de la orejuela, es que la punción transeptal es buena y no le vemos mucho sentido ahora a meter un pigtail, porque bueno, en la manipulación ya veis que es directa. Entonces esto hace mucho que no utilizamos pigtail cuando, pues por ejemplo, hay un chicken wing y tenemos que hacer una maniobra un poquito más agresiva, o cuando queremos inyectar porque no tenemos clara anatomía, pero en general ni pigtail ni inyección. No utilizamos inyección para nada porque tampoco, y más en esta señora que tiene insuficiencia renal, ¿no? No sé vosotros si aún inyectáis contrastes, si os gusta. Bueno, nosotros la verdad que al inicio, en la experiencia inicial, pues sí que hacíamos de rutina para las imágenes de angio y tal, caudal y craneal, pero la verdad es que si la imagen es buena, lo hemos ido abandonando un poco, la verdad, porque si al final nos basamos sobre todo en el eco y la verdad que si la imagen es buena, pues la verdad que no te aporta mucho si la anatomía es una anatomía estándar, ¿no? En casos más complejos, pues obviamente sí, ¿no? Te ayuda un poco. De hecho, a medida que hemos ido cogiendo experiencia, ¿no? Es decir, y sobre todo pacientes con insuficiencia renal, como bien dices, pues cada vez hemos ido utilizando menos, ¿no? Y esto nos ha ido animando a confiar más en las imágenes del eco a la hora de trabajar. A pesar de lo cual, seguimos haciendo en más del 50% imágenes de ángel. A mí la angio, reconozco que nos ayudaba más que las medidas, nos ayudaba mucho a la orientación del catéter, ¿no? Y saber el eje. Nosotros, que ahora os lo enseñará Laura, ahora los implantes los hacemos con MPR, que es esta imagen que tenéis en pantalla, que para mí es una pasada porque en la parte inferior tú ves los dos ejes perfectamente. Es como si estuvieras trabajando y tienes que alinearlo. Y ves que ahora, por ejemplo, el catéter está bastante coaxial en los dos ejes, ¿no? Con lo cual, pues parecería que... Esto va especialmente bien porque esta orejuela sí que mira hacia abajo, que si haces un biplano en 2D tienes un buen plano ortogonal, pero en estas orejuelas que salen como horizontales es imposible tener el plano que se ve abajo a la derecha sin hacer en MPR, digamos. Esta se podría hacer en biplano también perfectamente, pero bueno, te da como más seguridad, digamos. Nos encanta, a mí el MPR me encanta. Y hemos hecho algunas veces, te das cuenta de cosas.
Y ostras, y nos damos cuenta de que antes cerrábamos, ¿no? Con la micro, ¿no? Con 2D. Y nos perdíamos toda esta precisión. Incluso yo pienso con el ICE, ¿no? También. Y cada vez, ¿no? Lo pensamos con Laura y dices, ¿cómo podíamos cerrar sin ver, ¿no? Porque nos estábamos perdiendo muchísimas cosas. Y ahora con esa tecnología realmente es una pasada porque tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y además hecho de tenemos poder... aquí arriba el 3D, ¿no? Que a veces que el catéter no sabemos dónde está directamente con el 3D, pues estás anterior, estás posterior. O sea, tienes como toda la información en una pantalla. Bueno, abrimos el hambre, ¿vale? ¿Vale? La orientación, bueno, obviamente estoy fuera, vamos a entrar. Y yo creo que en el eje, digamos, de la izquierda me estaría más o menos bien. En el otro eje me gustaría igual un poquito más de antihorario, ¿no, Laura? Sí. Que quede un poquito más vertical. Pues giramos antihorario y empezamos a implantar aquí. No sé si darle un poquito más hondo, ¿eh? Pero bueno, podemos probar aquí un primero. Sobre todo el de la derecha. A ver. Bueno, parece que ha Sí, enganchado bien. ha ido hondo, ¿eh? Sí, sí. Ese es La un buen patita... sitio, es un buen sitio, parece, sí. Vale. A ver, tiene buena pinta, ¿eh? Ha cogido, si os fijáis, Sí, a sí, mí sí. no me... O sea, el aspecto del hambreo, como veis, no es óptimo, ¿eh? Veis que no ha abierto del todo, normalmente invierte. Y el punto este radio opaco queda casi dentro de la palmera. Es decir, no ha hecho la vuelta completa. Pero, ¿y eso qué implica? Eso implica que la distancia entre la umbrella y el disco aumente. Porque obviamente pues hay más distancia y no se puede desplegar todo. Pero yo creo que en este caso nos estamos beneficiando de esta característica, ¿no? Y yo sinceramente no lo movería. Y sobre todo aquí el trozo este que despega es el trozo posterior, que Fijaros corresponde la a esta mitral, área, que es el que acaba cayendo siempre a liberar. Y la mitral estamos justos, pero no llegamos a tocar. Una de las cosas que nos Sí, gusta, a pesar de no cubrir el reach, nos gusta que no hay un ángulo recto grande, sino es como forma parte, en los dos planos lo veis, no forma parte de esta curvatura. Voy a hacer un poquito de test de estabilidad. Parece que puede tolerar el X, ¿no? La Pixaban de 2,5, ¿no? Es la técnica, la Pixaban de 2,5, ¿no? La idea será mantenérselo, seguramente, ¿no? Sí, porque es una paciente con un CHA2DS de 7 y con ictus de repetición, con lo cual yo creo, obviamente sí, la mantendría, a no ser que presente epistaxis, pero si no, sí que la mantendría indefinidamente. Pues voy a liberar, ¿eso os parece? Lo digo porque lo del Rich es verdad buena que pinta, sí. Sí, está estupendo, la verdad. Sí, el reach este, digamos, no se puede cubrir nunca porque estaríamos en medio de la válvula mitral. Claro, que muchas veces nos empeñamos mucho, es verdad, vamos a ponerlo un poquito más superficial, a ver si lo cubrimos y tal, pero es que hay reach que son incubribles, o sea, no se puede con los discos que hay. Y es verdad que, bueno, si se puede cubrir, pues vosotros habéis trabajado mucho en esto, ¿no? Y mejor, pero también hay que ver el enfermo, ¿no? Si tolera el 2,5 del X, tiene buena concavidad y eso, ¿no? Sí, digamos que en este caso no era, ya lo sabíamos de inicio, que no se podía, y de hecho la forma esta cónica realmente era difícil, muy difícil de cerrar, digamos, incluso el resto de la orejuela. Entonces, realmente es algo que hemos seleccionado el disco también pensando en la mitral, y si os fijáis está cerca, pero no llega a tocar en ningún momento. O sea, que esto es algo muy importante también con el hambre, con los especiales, que te empeñas a veces en cubrir todo el ostium y este tipo de anatomía, si lo cubres, haces daño en la mitral. Queda muy bien. Sí, ha quedado un poco muy bueno. Lo que queríamos aquí. Si insistes en querer cubrir el reach, te equivocas, ¿no? Yo siempre digo que en estos reach prominentes es como una visera de una gorra, que solo afecta a una parte, la parte como superior, ¿no? Entonces, si tú insistes en cubrir este reach, te quedará por los lados un gran leak en el disco, con lo cual no es una prominencia, ya digo, en solo, pues yo que sé, 2-3 horas del reloj, pero no toda la circunferencia, entonces no se puede cubrir y es un error insistir. Y también lo que comentabas tú, que también es muy importante, sabiendo que esta señora estará con Apixaban, pues el riesgo del DRT es mucho más reducido, ¿no? Y con lo cual, pues bueno, tampoco no te preocupa tanto el hecho de ir un poquito más hondo. Sí, desde luego. Pues esta señora ya le hemos quitado. También veo que por intento... No, que se marchará hoy, digo, esta señora. Por intento de cubrir el reach queda leak, ¿no? Sí. Sí, pero sobre todo la mitral... Que por el intento ese de cubrir el reach,
queda leak, ¿no? Sí, que digo... Queda un leak en algún sitio o luego baja. Sí, nosotros lo intentamos siempre, pero en estos casos lo peligroso es la mitral más que el leak. Porque sí que si acabas con un dispositivo que está incidiendo en la mitral, en el seguimiento puedes tener problemas. Entonces realmente es algo que nosotros ya en la planificación con el screening basal, digamos que ya la idea era que quedara en esta posición. ¿El screening basal lo hacéis con transesofágico, lo hacéis con TAC? ¿Cómo lo hacéis? Con transesofágico. Se puede hacer con las dos cosas bien. Nosotros por flujos de trabajo nos es más fácil transesofágico. Hombre, la verdad es que el caso precioso, me refiero no se puede ser menos invasivo y menos agresivo. Quiero decir, me parece espectacular, ¿no? Media hora, ni contraste. Bueno, la verdad es que hay que tener vuestro equipo y vuestras manos, pero me parece espectacular. Bueno, gracias. La verdad es que hemos ido, cada vez hemos pasado muchas fases con la orejuela, pensar y todo y tener en cuenta todos los factores, pues realmente a veces complica, ¿eh? Sí. Pero lo que sí que queda claro, que yo la conclusión que tengo es que cada vez me doy más cuenta que necesitas, para obtener buenos resultados, necesitas buena calidad de imagen. Sí. Y hemos pasado un tiempo con las ondas micro, con el ICE y todo esto, que sí, que había un muy buen pre-screening, pero me doy cuenta, cuando estamos trabajando, que si no tienes las herramientas durante el caso, estas herramientas, puedes perder mucha información y los implantes son peores, seguro. Sí. No, porque no lo que antes comentaba, que en este caso que la orejuela, ¿no? Mira en el 60 hacia abajo, un biplano tienes un buen 135, que te da el anterior y posterior, pero las orejuelas que salen muchas horizontales, es imposible ver el 135 a la vez. Y ahí en el 135 es lo que a veces nos pasa, que Xavi lo ve muy bien en Scopia, en el 60 se ve perfecto, pero cuando estás mirando en MPR el otro, igual medio lóbulo está fuera. Y entonces esto solo te puedes dar cuenta si lo estás viendo en live, digamos, el plano realmente ortogonal. Y ahí puedes, ¿no?, ajustar el horario antihorario, ¿no?, y que al final el implante sea muy exitoso. No, la verdad, como decía Juan, ¿no?, es un ejemplo ¿no?, cuanto más minimalista mejor, y la verdad que la imagen con esta sonda, hombre, Laura tiene mucho que ver, obviamente, pero la verdad que es espectacular. Nada, es muy bien. Enhorabuena, la verdad. Gracias. Gracias. Pues sí, enhorabuena por el caso, que efectivamente lo hacéis tan sencillo que parece que sea fácil y no lo es. Bueno, al final mira, otra de las cosas que comentaba, ¿no?, que para nosotros lo de medir la presión, ¿no?, que la presión nunca la habíamos medido. Pues dentro del ritual de acortar en fases, ¿no?, de ya no cogemos arterial, ya no inyectamos, ya no vamos con el pigtail, esta es una de las pocas cosas que para nosotros continúa siendo imprescindible, ¿no?, medir la presión. Lo del transeptal ya lo habéis visto. No hemos aceptado una punción en una posición relativamente buena, tiene que ser perfecta. Y si no es esto, tienes que repetirlo. ¿Por qué? Porque después habéis visto, porque la coaxialidad es perfecta, y cuando tienes coaxialidad perfecta la manipulación es mínima, y cuando tienes manipulación mínima, pues ya lo veis, es un pum. Y entonces todo va enlazado, ¿no?, en este procedimiento. Entonces es esto, ¿no?, punción transeptal muy inferior, posterior un poquito, pero tampoco no da igual, medir la presión y después ya directamente buscar la coaxialidad y para adelante, y buena imagen. Sí, bueno, y la discusión inicial, ¿no?, de qué dispositivo, en qué posición, ¿no?, que esto es muy importante hacerlo conjuntamente. Y sobre todo nos planteamos esto, lo que he dicho al principio, con esta calidad de imagen, el screening, ojo, o sea, si tú tienes una sospecha, un trombo, lo que sea, sí, pero si tú tienes los dispositivos para cerrar cualquier tipo de orejuela, que puede ser el caso, ¿no?, como el hambre, que puedes cerrar prácticamente todo, pues, hombre, no sé. O sea, a veces bueno, nosotros la serie que hemos publicado, 40% no tenían screening. El screening lo puedes hacer aquí perfectamente, porque ya veis que la calidad de imagen es igual o mejor que igual que un eco de última generación 3D. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Continuamos con las coros de esta semana, ¿vale? Y encantado. Pues muchas gracias. Igualmente, Gracias. hasta luego. Muchas gracias, Xavi. Adiós.